Gracias, Lorita. 7:14 de la mañana y comenzamos a desarrollar nuestro primer tema aquí en el Café de la Mañana. Y es que como ya hemos venido lo haciendo desde el día de ayer, queremos instruirlos a todos ustedes en todos estos protagonistas que toman fuerza en Semana Santa. Sabemos que Jesús es el gran protagonista, Dios con toda la historia de pasión, pero también hay algunos significados que de pronto no entendemos de dónde vienen, cuáles son sus raíces y su historia. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial, el Padre Leonardo. Bienvenido al Café de la Mañana. Andrés, encantado de estar con ustedes aquí en el transcurso de esta mañana en este programa tan importante para nuestra región de Santander. Bueno, vemos el pez como un símbolo de alimentación para épocas importantes para la Iglesia Católica. El cristianismo siempre se ha caracterizado por mostrar este símbolo como el más representativo de los animales en la historia de Jesús. ¿Por qué el pez es tan importante para estas épocas, sobre todo Semana Santa? En cuestión de consumo y en cuestión de significado para los católicos. Nosotros vivimos en otra parte del mundo y vivimos en otro contexto histórico, social, ¿no? Y nos toca, para entender el contexto de la semana, nos toca volver y tratar de entender un poquitico el contexto histórico y el contexto cultural del Señor Jesús. Y nosotros vemos cómo el ministerio del Señor Jesús se desarrolla alrededor de un lago importantísimo para toda la cultura de Israel, que es fuente de ingresos, fuente de vida, fuente de trabajo. Y los amigos del Señor y los apóstoles del Señor, como sabemos, son pescadores. Él se hizo muy cercano a los pescadores. El pescado era el alimento de los pobres, es el alimento que el pobre puede meter mano allá en el lago y tomarlo. Y el pescado entonces tiene una simbología muy especial para los judíos y es como una bendición de Dios que sigue alimentando su pueblo. Así como allá en el desierto el Señor alimentaba al pueblo con el maná, ya llegados a Tierra Santa y ya establecidos en lo que es el territorio de Israel, el alimento primero que tenían a la mano era el de los peces y los pobres son alimentados por el Señor, precisamente el Señor les concede la gracia de alimentarse de los peces. Y entonces de ahí va naciendo en el nivel, en la cultura del Señor Jesús y va naciendo después al principio de la iglesia, va naciendo todo un significado detrás del pez. Luego cuando la iglesia es perseguida, en el imperio, pez en griego se dice ictis, ¿no? Se trata de un apócrifo, es un signo que no sé si lo habrás visto, los primeros cristianos ya utilizaban ese signo, que son dos arcos que se cruzan, ¿no? Sí. Cuando un cristiano quería identificarse y saber si el otro era cristiano, entonces en la arena se trazaba el primer arco. Y si el otro era cristiano, entendía lo que estaba pasando y completaba el arco, y que completaba el pez, que es un acróstico que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, entre cristianos se volvió como una especie de saludo incógnito para descubrirse en los cristianos y manifestarse y saber que podían estar con otro cristiano y que era otro cristiano y que podían estar libremente, sobre todo en un momento de persecución, al principio de la iglesia. Luego pasa ya a la Semana Santa, esa simbología, ¿cómo pasa a la Semana Santa? Hay una pregunta y es si comer carne es pecado, ¿no? Ya la contestarán los televidentes con su formación cristiana también. Pero en un momento, en el Viernes Santo, el problema no es si comer es pecado para nosotros, ese nunca ha sido el problema, sino es un llamado de la iglesia a compartir con los demás los alimentos. Y entonces se les pedía ya a los primeros cristianos que el Viernes Santo, que hacemos ayuno y hacemos abstinencia, no lo hacemos como una dieta, como el que hace una dieta y que se abstiene de comer alimentos, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya el Señor le manifestaba al apóstol Pedro que ningún alimento está prohibido comerlo. Y el Señor le hace ese llamado de atención a Pedro y le dice: Pedro, ¿por qué llamas impuro lo que yo he llamado puro? No hay que volver atrás en la página porque ningún alimento es impuro. El Señor los declaró puros. Lo que la iglesia lleva más adelante es una invitación a compartir. Entonces,
Yo me privo de la carne no porque la carne sea pecado y no porque esté cometiendo un pecado comiendo carne en la Semana Santa, sino porque hoy, en un acto especial, dejo de comer carne para dárselo a otro y que el otro pueda comer carne. Así que no tiene un sentido de pecado en la iglesia como tal, sino es una motivación y es una invitación al compartir, a la caridad, al privarme yo de un elemento esencial que es la proteína. Era un privilegio en esa época el tema de la carne. Sí, por supuesto, y el pez es el alimento de los pobres, ¿no? Ya no. El pescador, el oficio Ya no, humilde. ya no, de hoy la es más Biblia. costoso el pez que la carne, pero Se cambiaron los papeles. se cambiaron los papeles, pero Padre, ese era el sentido pero original. hay algo muy importante de resaltar y es que leyendo uno la historia se da cuenta que hay momentos en donde se menciona que no necesariamente tiene que ser un pez, que son animales de sangre fría. ¿Qué hay de cierto o qué hay de falso en esto que le estoy diciendo? Mira, Andrés, el sentido espiritual es solo uno, ¿no? Y es privarme de mis alimentos para compartirlos con los demás. De ¿no? lo que normalmente como. De lo que normalmente tengo, de lo que normalmente el Señor me ha bendecido y de lo que carecen los demás. Todo lo demás son arandelas que se van poniendo, que si sí, que si no, que si es carne blanca, que si no es carne blanca. Cuando se pierde el sentido de por qué inician las cosas y cuál es el sentido espiritual de las cosas, pues nos quedamos en lo exterior. Por eso también quisiera aprovechar este momento para hacer un llamado con cariño, porque la Semana Santa no se puede convertir en una semana cultural, ¿no? Es una semana espiritual para nosotros. Las procesiones son preciosas, los signos son preciosos, pero si no evocan una realidad espiritual que hay detrás de eso, entonces terminamos haciendo una semana de la Semana Santa una semana cultural como la Semana de la Ciencia o como si fuera el Día de la Patria donde ponemos una bandera. Entonces, para nosotros los cristianos los signos espirituales son importantísimos, pero porque nos evocan unas realidades profundas detrás de esos signos. Por eso la carne y el pescado, sí, supremamente válidos, nos invitan, pero la invitación de fondo, la invitación primera es, bueno, lo importante aquí es que te prives de algo para que tú compartas con los que no pueden hacerlo normalmente, ¿no? Compartir, precisamente eso fue lo que hizo Jesús en su llamado en la tierra, estaba con sus apóstoles en esa última cena, estaba compartiendo lo que sería un momento de precisamente reflexión, de hablar, de comunicar lo que va a pasar. Recordamos mucho este momento porque es cuando Judas decide pararse y decide tomar una decisión que hoy por hoy lo hace también protagonista de una historia magnífica. La última cena era pan y era vino. Y Jesús quería decirle a todos, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y quiero que todos tomen de ella. ¿Cómo la última cena toma representación en Semana Santa? Bueno, la raíz va un poquitico más atrás, hay unos signos y hay una historia, el pueblo de Israel tiene una historia milenaria. Y el Señor Jesús lo que está haciendo es celebrando el Pashá judío, o la Pascua judía. Ajá. La Pascua judía es una celebración, es una fiesta, y se le llama Pascua porque ellos celebran la noche en la que de la mano de Moisés y ayudados por el Señor salen de Egipto en silencio y van saliendo de Egipto y por fin se encuentran en el desierto como una nación libre. Eso lo van a conmemorar los judíos todos los años le van a dar gracias a Dios, fuimos esclavos. Nosotros no tenemos conciencia de lo que es la esclavitud, pero un pueblo como el pueblo judío que le ha tocado sufrir mucho, pues ellos celebran ese paso, esa Pascua, esa Pashá de los judíos, y eso es lo que está celebrando el Señor Jesús, la Pascua judía. Pero esa Pascua judía que en el fondo lo que significa es pasamos de la esclavitud del faraón a la libertad, a ser un pueblo, una nación, el Señor Jesús le va a dar un giro fundamental, importantísimo. Si en ese momento se celebraba que íbamos a salir de la esclavitud del faraón que nos había tenido sometidos a la libertad de ser un pueblo, hay una esclavitud todavía más fuerte y era la esclavitud de la muerte y del pecado. Entonces Jesús le da un paso más a esa Pascua y le dice, vamos a celebrar una nueva Pascua.
y ya no, lo que vamos a celebrar ya no es que nos liberaron de Egipto y que ya no tenemos un faraón que nos esclaviza, porque ya no tenemos un faraón, pero nos sigue esclavizando el pecado y la muerte. Sí. Entonces lo que vamos a celebrar ahora es que mi carne y mi sangre derramada y entregada por ustedes les va a conceder la gracia de la libertad espiritual. Y entonces, después el apóstol San Pablo nos lo va a explicar de una manera preciosa, y San Pablo casi que a partir de la resurrección del Señor, burlándose de la muerte, le dice a la muerte, bueno, después de la resurrección de Cristo, de la Pascua cristiana, y ahí está el núcleo de la Pascua cristiana, nosotros no celebramos la Pascua judía, que era el paso de la libertad, de la esclavitud a la libertad, sino la Pascua cristiana, que es el paso de la muerte a la vida. Pablo, el apóstol Juan Pablo le dice a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está tu triunfo? Si con el triunfo de Jesús quedamos liberados del miedo y del temor al que la muerte y el pecado nos tenían sometidos. Y ese es el Jueves Santo, que para nosotros es precioso. Y las palabras nueva alianza significan mucho para nosotros, que no somos judíos, nosotros somos cristianos y celebramos la nueva alianza. Bueno, la ceremonia del fuego en el Domingo de Resurrección toma protagonismo. Un protagonismo bastante importante porque vemos el fuego como ese gran protagonista y porque el fuego es ese símbolo que representa precisamente la resurrección, lo que se veía venir en toda la historia de la pasión. Volvemos entonces a la historia, volvemos nuevamente al contexto histórico del pueblo de Israel. En el desierto, Dios tenía dos formas de acompañar al pueblo de Israel. Lo acompañaba de día como una nube que los protegía del sol, estamos hablando del desierto, del Sinaí, no nos imaginamos cómo pueden ser las temperaturas. Entonces Dios, como un papá del pueblo de Israel, los acompaña con una nube protegiendo a su pueblo. Y los textos bíblicos nos hablan de que en las noches, en la oscuridad de la noche del desierto, en la suprema oscuridad de la noche, el Señor los acompañaba en forma de una columna de fuego. Pensamos tal vez, como pudiéramos pensar en este momento, en una luminaria, en una lámpara que los acompañaba y los guiaba de noche. Entonces, para los cristianos también ese signo del Señor que está presente también en la noche, a través del fuego, pasa a celebrarlo en la Noche Santa, en la Vigilia Pascual del Sábado Santo, para decir, esta luz que es la luz de Cristo, así como el Señor acompañaba en el desierto, ahora nos acompaña a nosotros, y esta luz ha vencido las tinieblas de la noche. La Vigilia Pascual está marcada, entre otros signos, por ese signo que es importantísimo, y está acompañada por un canto especial, ¿no?, que se llama el Pregón Pascual, donde se explica a través de la liturgia, se explica, esta es la noche en la que la luz ha vencido las tinieblas, esta es la noche en la que la claridad de la vida divina y la claridad del Señor ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte. Y ese signo lo acompañamos con una columna de fuego, que es el cirio pascual, ¿no? Es una columna, no es un ciriecito, no es una velita chiquita, es una señora vela, es un cirio, es una columna. Es luz, realmente. Es luz para significar, este es el signo de la luz de Cristo que ha vencido las tinieblas. Bueno, vamos a hacer en este momento conexión con nuestro compañero Ronald Otálara en segundos. Estará precisamente desde un lugar que se carga de promover la venta de pescado para esta época. ¿Cómo le va bien a la gente que vende pescado en esta época? Bendito Dios. Y, claro que sí. Y que todas las personas, normalmente alrededor de ese negocio, hay gente muy humilde, muy pobre. Y vemos cómo Dios sigue bendiciendo a su pueblo también. Y ojalá que les vaya excelente en esta Semana Santa y siempre. Muy bien, mientras que nuestro compañero Ronald está listo, padre, lo invito a que pasemos aquí a la parte de atrás porque tenemos también ornamentos que son protagonistas para esta época de Semana Santa, y es que los colores en todas las túnicas pues también tienen un significado. Entonces vamos a hablar un poco sobre el significado de los colores y de qué vemos normalmente que usan los padres para esta época o los sacerdotes. Gracias, Andrés, por esta oportunidad que tenemos para compartir con todos los que nos ven en este Café de la Mañana, porque a veces pues partimos de lo obvio, ¿no? Y vemos siempre a los sacerdotes con unos ornamentos, con unos colores propios, pero qué rico poder explicarlos. Cuando nosotros celebramos los sacramentos,
no lo celebramos porque uno haya estudiado o porque uno haya recibido algún diploma. Los sacramentos son de Cristo y cuando un ministro de Dios celebra, no celebra en nombre propio, celebra en nombre de Cristo. Por eso se reviste y la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento nos va a contar cómo somos revestidos del Espíritu de Dios. Por eso, Andrés, un primer ornamento que utilizamos los sacerdotes se llama el alba. El alba. El alba es un signo espiritual que el sacerdote se lo coloca encima de sus vestidos, como para decir, en este momento el Señor está tomando mi vida, está tomando mi ser, y el que sale a celebrar el sacramento no es Leonardo, sino está revestido de Cristo. Y por eso el primer ornamento que utilizamos se llama alba, es el signo de que hemos sido revestidos con Cristo. Luego, en nuestra cintura utilizamos el cíngulo, ¿no? Tiene un significado muy especial para nosotros en la vida espiritual, significa, nos amarramos el cíngulo, tal vez como una correa que nos aprieta. Entonces es el signo de que los cristianos estamos llamados a tener dominio de nosotros, ¿no? A no dejar que las pasiones nos dominen. Todos tenemos impulsos, ¿no? Pero el cíngulo nos amarra, ¿no? Por eso los religiosos utilizamos siempre este signo como el signo de que es importante dominarnos, ¿no? Ayer lo escuchábamos con la comunidad de los nazarenos que nos visitaron. Buenísimo, y precisamente nos explicaban buenísimo. el significado. Y qué lindo que los cristianos sepamos, porque toda la vida cristiana está llena de unos signos maravillosos. Luego ya vienen los colores. El alba sí la utilizamos siempre. Siempre. Luego ya vienen los colores litúrgicos que tenemos hoy, todos los colores litúrgicos menos el verde, porque me dijeron que trajéramos los de la Semana Santa. Muy bien. Bien. Entonces, el morado, que es un color que utilizamos en el tiempo de la Cuaresma y en el tiempo del Adviento. Sí. El morado en la historia y para los hombres ha tenido un signo de penitencia, de recogimiento, es un signo de sobriedad, es un signo de que estamos recogidos. En el tiempo de la Cuaresma que nos estamos preparando para la Semana Santa y en el tiempo del Adviento que nos preparamos para el tiempo de la Navidad, estamos recogidos y entonces por eso la liturgia es muy sobria, la liturgia es muy básica. En estos días no hay flores en los altares y el morado va a significar ese recogimiento espiritual. Muy bien. Lo vamos a utilizar en la Cuaresma. En Cuaresma. El rojo. El rojo, pues no hace falta explicarlo mucho. El rojo simboliza la sangre, ¿no? Normalmente lo utilizamos para celebrar los días de los mártires que han derramado la sangre por Cristo. ¿Y cómo no lo vamos a utilizar en la Semana Santa? Y lo utilizamos el Viernes Santo, que es el día de la pasión del Señor, donde Él derrama su sangre por nosotros. El Papa y los papas antiguamente utilizaban un calzado rojo, porque tenía un simbolismo. Los papas utilizaban zapatos rojos con la misma intención que utilizamos el color rojo, y es hacer referencia a la sangre de los mártires. Y la Iglesia se ha construido a lo largo de los siglos a través de la sangre de los mártires, y por eso los papas utilizaban el color rojo en sus zapatos para decir la Iglesia se sostiene en la sangre de los mártires. El color blanco, bueno, el blanco es un color ya más de fiesta, ¿no? Es un color que evoca la salvación, la alegría, a diferencia del color morado, del color rojo. Entonces el blanco lo vamos a utilizar en esta Semana Santa, en el Jueves Santo, Sí. que vamos a hacer la conmemoración de la Última Cena, del mandamiento del amor, ¿no? De la institución del sacerdocio. El sábado santo en la vigilia pascual, el domingo de resurrección, y lo vamos a utilizar durante 50 días porque vamos a estar en lo que se llama el tiempo de la Pascua, que son 50 días celebrando con alegría, y por eso el vestido blanco, que significa, aparte de la pureza, significa también la alegría cristiana. Padre Leonardo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Excelente información. Yo creo que todos los cristianos, las personas que están en su casa, los católicos, pueden entender un poco más con eso que queremos hacer en el Café de la Mañana, todas las mañanas de Semana Santa. Mil gracias. Bueno, Andrés, encantado de estar con ustedes. A todos desearles una muy feliz Semana Santa,
con el cuidado de no perdernos en los signos, sino de encontrar el significado y el sentido espiritual de la Semana Santa. No es una semana cultural, es una semana para celebrar el misterio de la muerte, de la pasión y de la resurrección del Señor. En nombre del señor arzobispo de Bucaramanga, una bendición muy especial para ustedes y para todos en esta tierra. Muchísimas gracias. Canaltro.com